clase, por favor. Sí, licenciada. Buenas noches, Alegra. Ay, no me deja. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo y empezamos a ver lo que era el orden público, ¿verdad? También nos quedamos viendo en la responsabilidad por infracciones de la ley y que estuvimos viendo que acá funcionarios, dijimos, ¿verdad? Funcionarios, empleados públicos, dignatarios, todos los que ejerzan y tengan una responsabilidad directa en la administración pública van a tener cierta responsabilidad según el artículo 155. También les indiqué, ¿verdad?, que tuvieran cuidado al momento de estar firmando algún documento o lo que les pongan a firmar. Tienen que tener mucho cuidado porque ya vimos que la responsabilidad civil nosotros la llevamos durante 20 años. La responsabilidad penal, acuerden que en cualquier momento se puede interponer una denuncia contra el que haya cometido algún hecho ilícito. No precisamente si hoy se comete la infracción o el delito, ya mañana tenemos que poner la denuncia, no. Pero sí estamos obligados a presentar la denuncia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de que se cometió un delito y yo no lo denuncié, ¿verdad? Si yo tenía la obligación de presentar la denuncia y si yo no la presento voy a tener una denuncia. ¿Por qué? No que yo haya cometido el delito, sino por omisión de denuncia. Eso ustedes lo están viendo o lo van a ver en penal, ¿verdad? Que toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo está obligado a presentar la denuncia. Y si yo veo y no la presento, yo me hago prácticamente cómplice de la persona que lo haya cometido y voy a tener también el delito de omisión de denuncia, ¿verdad? La extinción de la responsabilidad penal aquí en el tercer párrafo del artículo 155 menciona la responsabilidad criminal, pero esto se refiere a la responsabilidad penal. Esta nos dice que se va a extinguir dependiendo, y dice, el transcurso de la doble de la pena señalado para la prescripción de la misma, ¿verdad? Dependiendo del delito que se haya cometido, ¿verdad? Muchas veces lo que más se da en la administración pública, pues es el abuso de autoridad, ¿qué más se puede dar ahí en la administración pública? Abuso de poder también, incluso también hay personas, funcionarios que están cumpliendo o desempeñando un rol que no les compete, es decir, que hay funcionarios o empleados públicos que están ejerciendo, hablemos de un jefe, puede ser un jefe de recursos humanos, un jefe financiero, un jefe administrativo, un jefe jurídico, ¿verdad? Que no llenen las calidades para estar en ese puesto. Yo lo veo en varias instituciones del Estado, en diferentes instituciones y en los departamentos donde los directores o los ministros creen que no se van a dar cuenta, ponen a gente que no llena el perfil para estar en esos puestos. Uno de ellos es típico, el departamento administrativo, ¿verdad? Y el departamento administrativo tiene a cargo muchas veces los vehículos, los cupones de gasolina, los vales de gasolina. Y ellos tendrían por lo menos que tener una licenciatura en administración de empresas, ¿verdad? Porque tiene que saber cómo administrar esa institución. Entonces, muchas veces, pues la gente no es preparada para esos casos
y ahí están cometiendo también un delito. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en todo lo que se firma y en todo lo que asesora. Les estaba comentando a los 029 también, ¿verdad? Y les dije que ellos también van a tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos están prestando servicios, ya sea técnicos o profesionales. ¿Y qué es lo que hacen? Es asesorar, ¿verdad? Se supone que están asesorando en su área, en su rama, al jefe inmediato, ¿verdad? Entonces, si viene, se hace un dictamen que no es apegado a la ley, yo le estoy asesorando, yo estoy elaborando la opinión, yo estoy elaborando el dictamen y como yo estoy asesorando, la voy a firmar. No lo voy a firmar como jefe ni como empleado público, lo voy a firmar porque yo estoy prestando esa asesoría. A mí me están pagando por prestar esa asesoría, ¿sí? A través de mis honorarios, como lo disfrazan en la administración. Disfrazan la figura del 029 de una relación de dependencia, la disfrazan con un 029 y nuestros sueldos lo disfrazan como honorarios, ¿verdad? Pero yo emito una factura cada fin de mes o cada principio de mes o cada quincena, dependiendo de la institución como la pidan, porque presté asesoría, presté mis servicios técnicos o profesionales y asesoré sobre ese tema. Entonces también voy a tener responsabilidad. Por eso era que les decía y les aconsejaba, ¿verdad? Que firmen y que estén bien atentos a lo que les pongan a firmar. Todo lo que vayan a firmar tienen que ustedes estar seguros de que no se vayan o que no estén cometiendo algún delito, ¿verdad? Y también en el último párrafo nos dice de ese mismo artículo 155, ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados en movimientos armados o disturbios civiles. O sea, no se van a poder reclamar. Si hubo muertes, si hubo pérdidas materiales, pérdidas, daños y perjuicios ocasionados durante movimientos armados o disturbios civiles, no se va a poder reclamar que a uno le den una indemnización por estos daños y perjuicios ocasionados, según lo que nos regula el artículo 155, último párrafo de nuestra Constitución. Dime, ¿quién me quería preguntar? Disculpe. Dime. Eso no aplica únicamente a lo, digamos, en el caso monetario, ¿verdad? También me imagino que en un juzgado o en algún almacén de guardia y custodia que se pierda una evidencia o algo así. Pero ves, exactamente, ¿verdad? Ese es otro ejemplo que su compañero nos está dando. Cuando se tiene un almacén, por ejemplo, el Ministerio Público o el OJ, ¿verdad? Tienen resguardos ciertos medios de prueba y van a alterar la prueba porque, digamos, en un CD ahí está el video donde está la persona que realmente llegó a matar a una tienda, por ejemplo, y cambian el video y lo alteran. A eso están metiendo un delito, ¿verdad? Tal vez no se van a dar cuenta en ese preciso momento, pero sí tiempo atrás. Pero sí o sí se tiene que poner la denuncia si a uno ya le consta que esa persona cometió este tipo de delito, ¿verdad? Alteración a los medios de prueba, incluso cuando se altera la escena del crimen, igual se tiene que ver quiénes eran los que habían llegado primero, por qué estaban ahí, por qué lo hicieron, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con todo
lo que se trabaja en administración pública. Muy bien. El artículo 153 de nuestra Constitución, este es un artículo muy importante que siempre se tiene que tener en la mente. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pueden obligar a cumplir una orden judicial si miramos que es ilegal, si miramos que no está pegada a derecho. ¿Sí? La ley del organismo judicial nos dice que todos, ¿verdad?, debemos que acatar las órdenes judiciales. Sí, perfecto. Las podemos atacar. Media vez a nosotros no nos están dando una orden ilegal, una orden que no está pegada a derecho. ¿Y en qué nos vamos a basar? En el artículo 156 de nuestra Constitución, donde nos dice la obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, ¿verdad? O sea, nosotros no nos pueden obligar, los jueces o los magistrados no nos pueden obligar a nosotros a cumplir una orden ilegal. Si nosotros miramos que esa sentencia, que esa resolución, que ese auto, lo que hayan emitido, nos están dando a hacer algo que va en contra de la ley, no tenemos por qué cumplirla, ¿verdad? Esto según el artículo 156 de nuestra Constitución. Y por eso les digo, no se les puede olvidar, ni los pueden obligar a cumplirlas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver los poderes del Estado. Ya vamos a pasar a ver cada uno de estos 3 poderes del Estado. Y vamos a comenzar con el Ejecutivo. El Ejecutivo sabemos, ¿verdad?, que es un organismo que está compuesto por el presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros. Están los gobernadores departamentales también, son parte del Ejecutivo. Las secretarías, ¿verdad?, son parte del Ejecutivo. Dentro del poder ejecutivo o del organismo ejecutivo vamos a encontrar la función ejecutiva. A esta función también la vamos a considerar o llamar función administrativa, que en el ámbito doctrinario, ¿verdad?, podemos decir que consiste en la actividad que tiene a su cargo el organismo ejecutivo. Es decir, todo lo que realice, todas esas actividades que realice el organismo ejecutivo es considerada como la función ejecutiva. Ay, disculpe. El organismo ejecutivo es creada en la Constitución Política de la República de Guatemala y la vamos a tener regulada del artículo 182 al 202 de nuestra Constitución. Y específicamente nos vamos a basar, aparte de todo lo que contiene la Constitución, en su propia ley, que es la ley del organismo ejecutivo. Esto es regulada del artículo 1 al 56. Y esta se va a integrar en varias instituciones, ¿verdad?, jerarquizadas y no jerarquizadas. Las jerarquizadas son las que van a depender directamente del presidente, como lo son la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios, las gobernaciones departamentales
y los consejos constitucionales, así como las secretarías. Y son directamente del presidente, ¿verdad? Porque hay pues los ministerios no, podríamos decir que podrían tener una semiautonomía, pero no una autonomía como tal, porque sí dependen del presupuesto del Ejecutivo. Y algunas, pues, son descentralizadas también. Pero también encontramos las no jerarquizadas, ¿verdad? Las no jerarquizadas son las que no van a depender del presidente de la República, aunque a casi todos los que la presiden de estas instituciones sí son elegidos por el presidente, pero no dependen de su presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Algunas tienen su propia ley, tienen su presupuesto. Entonces, estas sí gozan de autonomía o de la descentralización. Dentro de ellas vamos a encontrar la Contraloría General de Cuentas, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, la PGN, la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, entre otras, ¿verdad? Entonces, dentro de la función ejecutiva o dentro del organismo ejecutivo vamos a encontrar dos organizaciones públicas, que era la jerarquizada y la no jerarquizada. La jerarquizada depende del presidente de la República y las no jerarquizadas no dependen de él, aunque sí le prestan su apoyo, ¿verdad? Sí les prestan su apoyo. Y como les mencioné, son elegidos muchas de esas autoridades por el presidente de la República. Miremos lo que es la presidencia de la República. Es la suprema organización, tanto política como administrativa, del organismo ejecutivo. Es la organización fundamental del Estado constitucional de la República y de la democracia. A la presidencia de la República lo encabeza, pues obviamente, el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros. ¿Y cómo van a actuar siempre? Pues van a hacerlo a través del Consejo de Ministros, ¿sí? Y esta, a su vez, como mencioné en una de las clases que hemos visto, que el presidente de la República, por ejemplo, tiene que sacar algún decreto de urgencia y convoca a Consejo de Ministros, pero muchas veces no todos los ministros van a poder asistir porque por sus diversas actividades no pueden. Pero con que esté uno de ellos, con que llegue con el presidente uno de esos ministros, pueden tomar la decisión y ya pueden sacar ese decreto que con urgencia necesitan, ¿verdad? Entonces puede actuar en Consejo de Ministros con todos o separadamente con uno de ellos, y si son más, pues sería mejor, ¿verdad? Pero si no, también lo pueden hacer. Él es considerado como el comandante general del ejército. Él va a representar la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios que dependen
o que integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político, ¿verdad? O sea, todos los que entregan el organismo ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros y los que ya les he mencionado, y tienen vedado, ¿verdad?, favorecer a partido político, como lo vimos en qué artículo. ¿En qué artículo estaba que los funcionarios o empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno? En el artículo 154, licenciada. Ajá. Párrafo. Segundo. Excelente, así es, ¿verdad? Que no se les olvide que es la función pública. Los funcionarios o empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Eso quiere decir que al momento de que se toman posesión y entran a sus cargos, se les tiene que olvidar el partido, el color, la bandera, el símbolo, todo en donde ellos participaron para esas elecciones generales. Ahí, al tomar posesión y al entrar ya a su cargo, se les tiene que olvidar por qué partido llegaron ahí y lo tienen que ver que lo que van a ejercer, esa función pública que van a tener a su cargo, es para todo el Estado. Se tiene que olvidar de los rencores que tuvieron, por ejemplo, si hay algunos empleados que trabajan en esa institución donde ellos van a llegar a trabajar, se les tiene que olvidar, por ejemplo, que X persona, que Mario participó en el partido gris, que María estuvo apoyando al partido verde, ¿verdad? No, o sea, no los tienen que politizar, no tienen que ver nada, ¿verdad? O sea, todos somos, tenemos igualdad, ¿verdad? Y nos tienen que tratar por igual y nos tienen que prestar el servicio por igual, ¿verdad? No importando si yo apoyo o no apoye a partido alguno. Muy bien. El artículo 182 de nuestra Constitución, que está dentro del capítulo 3 del organismo ejecutivo, sección primera, nos habla de el presidente de la República. En el último párrafo de este artículo nos dice o nos indica la integración del organismo ejecutivo con el presidente, vicepresidente y los ministros. Miremos qué nos dice este artículo 152. Miremoslo todo. El presidente de la República es el jefe del Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. ¿Por qué por mandato del pueblo? Porque nosotros somos los que le elegimos a él. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército. Representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer partido político alguno. Miremos el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, que nos menciona y nos dice:
Pero primero, miremos que la ley del organismo ejecutivo tiene decreto número 114-97 del Congreso de la República. ¿Sí? El número de decreto que le corresponde entonces al organismo ejecutivo es el 114-97. ¿Por cuántos considerandos está regulada nuestra ley del organismo ejecutivo? Por 6 considerandos y un por tanto, ¿verdad? Después viene la palabra decreta y continúa lo siguiente y ya menciona la ley del organismo ejecutivo. Vámonos entonces al artículo 5, donde nos habla de la integración del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución Política de la República, la presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más que dichos atributos integran el organismo ejecutivo. Los ministerios, secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. También forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo, ¿verdad? O sea, si el Ejecutivo considera que necesita crear comisiones temporales, comités temporales y gabinetes específicos por algún tema, uno de los más recientes que crearon es la comisión, ¿cómo se llama esta? La comisión, si no se llama, Comisión General de la Presidencia, creo que se llama, uno, y otro es el que mira, ¿cómo se llama este delito? Contra la corrupción, creo que se llama una comisión que el Ejecutivo Comisión creó. Presidencial contra la Corrupción, Licenciada. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Comisión Presidencial contra la Corrupción. Ahí está, esa es la comisión, ¿verdad? También Comisión crearon una General. Comisión de Libertad de Culto, o si no estoy mal. Hay una de culto, algo sobre religión, algo así. Pero esa es reciente. Sí, es reciente. Esa de... Pero la más reciente y la más conocida es esta, la Comisión contra la Corrupción, que el presidente creó, ¿verdad? Y lo faculta, pues, su propia ley en el artículo 5 para crear, según él, es una comisión muy necesaria para evitar que dentro de la administración pública no haya corrupción, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vimos en el artículo 5, en el párrafo segundo, perdón, en el párrafo primero, que nos habla, ¿verdad?, que según su función pueden ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos. Cuando hablamos que es una función deliberativa, es un momento relevante en los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Deliberativos. Van a deliberar él juntamente con sus ministros si es un tema así, o puede ser juntamente con sus gobernadores departamentales o con sus secretarios generales, ¿verdad?
pueden venir y si es para tomar algún tipo de decisión, van a venir y van a deliberar, ¿verdad? Ese es el momento, ¿verdad? Cuando todos están reunidos, donde ponen todos sus puntos de vista, donde todos ponen lo que ellos consideran mejor, ¿verdad? Deliberan cuál es la mejor decisión que deben de tomar. Esa es una función deliberativa. Cuando ellos deliberan, cuando ellos van a tomar una decisión. Una función consultiva. Esta establece o es establecido para ser consultado por los gobernantes, ¿verdad? Consultivos. Es decir, que si va a tomar una decisión y van a venirlo y lo van a tomar igual, ¿verdad? Van a hacer una consulta entre ellos o, por ejemplo, tienen alguna duda, ¿verdad? De alguna función, por ejemplo, que tenga algún ministro. Pueden venir y pueden hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad, que es la institución encargada, ¿verdad? El ente encargado de la Constitución. Y le pueden hacer una consulta sobre la función que tenga ese ministro o ese ministerio, ¿verdad? Si lo pueden o no lo pueden hacer porque tienen cierta duda. Entonces esa es una función consultiva. El consultar si está bien o está mal lo que esa es la decisión que ellos van a tomar, ¿verdad? Para el ejercicio de su función. La función de contralor, fíjense que esta función, como la palabra lo dice, ¿verdad? Controla. Pero esto es más por parte de la Contraloría General de Cuentas. Es la fiscalización que se le va a dar al cumplimiento de los procesos dentro de la administración pública. Si ustedes se dan cuenta, en casi todas las instituciones, la Contraloría General de Cuentas casi todos los años llega a las instituciones a fiscalizar, a verificar el cumplimiento de la normativa que tiene esa institución, de los procesos que se llevan, ¿verdad? Y más si tiene que ver todo con lo económico. Controlan los procesos de licitación y cotización, controlan todo lo que es lo financiero, ¿verdad? Entonces, esta es una función de controlar, ¿verdad? Y lo ejerce la Contraloría General de Cuentas a través de esa fiscalización que se le da a la administración pública para velar el cumplimiento de todos los procesos que tiene. Y la función ejecutivos. Es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y las leyes que tienen que ser aplicadas, ¿verdad? O sea, esta función ejecutiva es la que realiza todos los días el presidente, ¿verdad? Juntamente con el presidente, vicepresidentes y demás autoridades que integran al ejecutivo, ¿verdad? Es toda aquella responsabilidad que tiene en la ejecución de sus atribuciones, ¿verdad? Porque cada ministerio, cada gobernación departamental, cada secretaría, tanto el presidente como vicepresidente tienen sus propias funciones que le delega tanto la Constitución como la ley del organismo ejecutivo. Entonces, estas 4 funciones son las que ejerce el ejecutivo, ¿verdad? Las deliberativas, las consultivas, las de contralor y las ejecutivas. Funciones del presidente de la República. Esto lo tenemos regulado en el artículo 183
Fíjense que el artículo 183 tiene varias funciones. Encontramos desde la literal A hasta la literal X. Pero dentro de estas funciones vamos a encontrar que hay varias que su función es función política, función administrativa o función político-administrativa, ¿verdad? Las funciones políticas las vamos a tener reguladas en la literal B, F, H, K, L, Ñ, O y P. Miremos algunas de esas, nos vamos a ver todas, pero sí miremos 3 de estas literales que nos indica el artículo 183 y que son funciones políticas. Miremos la B, dice, promover a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. La F, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. La H, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. También encontramos la función administrativa. Esto la encontramos en las literales o en los incisos A, C, D, G, I, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, Y. Estos son entonces funciones administrativas. Miremos alguna de ellas. La A dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Miremos la I y nos dice presentar anualmente al Congreso de la República al iniciar su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Miremos la N, presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Miremos la T, conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Miremos la W, someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministro, por medio del ministerio respectivo, un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Y las funciones político-administrativas la encontramos en el inciso E, J y X. ¿Qué nos dice el E? Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Dictar los decretos para los que tuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. La J, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiare el ejercicio fiscal por medio del ministro respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no tuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Y la X, todas las demás funciones que le asigne esta Constitución
o la ley. Entonces, las funciones del presidente las encontramos reguladas en el artículo 183. Se consideran que todas las funciones del presidente son principales, sin embargo, pueden subrayarse 4 por especial importancia. Dirigir y orientar la política general del Estado de Guatemala. Artículo 183, literal O. Ejecutar y respetar las leyes que corresponden al contenido del artículo 183, inciso A. Nombrar y remover funcionarios y empleados públicos. Artículo 183, inciso S. Entonces son estas las principales, pero solo son 3, no son 4, sino son 3 las primordiales que tiene que tener siempre presente el presidente de la República, ¿verdad? La literal O, la A y la S. Ahora miremos, pero antes de pasar a lo que son los ministros de Estado, miremos el artículo 184, que es la elección de presidente y vicepresidente de la República. Este artículo es importante saberlo también. ¿Por qué? Porque nos indica el presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante el sufragio universal y secreto. Nuestra Constitución nos está diciendo que solo van a ejercer 4 años el cargo improrrogables. Van a ser electos por el pueblo a través del sufragio universal y secreto. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de 60 ni menor de 45 días, contados a partir de la primera y en día domingo. No lo pueden poner otro día que no sea domingo. Nuestra propia Constitución, en el artículo 184, segundo párrafo, y nos indica el día en que tiene que llevarse a cabo las elecciones. Entre los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas de la mayoría relativa, ¿verdad? Tenemos diversidad de partidos políticos. Digamos, consideremos que el momento de las elecciones ya llegaron y fueron 10, por ejemplo, 10 partidos políticos los que lograron llenar todos los requisitos que establece tanto la Constitución como la Ley Electoral de Partidos Políticos. Dentro de esos 10, ninguno logró llegar a la mayoría absoluta. Entonces se fueron los 2 primeros lugares a segunda vuelta, ¿verdad? Entonces dentro de estos 2 tenemos que escoger a uno, ¿verdad? Puede ser que cuando votamos, sí estaba participando nuestro candidato, pero ya en la segunda vuelta no logró llegar a los 2 primeros lugares, entonces ya no es nuestro candidato, pero sí tenemos que elegir a 2. Entonces, dice, dentro de los 60 días no se tiene que pasar ni de 60 días ni menos de 45 días. O sea, tenemos de 45 días a 60 días para que se lleven a cabo la segunda vuelta, ¿verdad? Y se pueda elegir al presidente y vicepresidente de la República. Esto es lo que nos establece entonces el artículo 184.
Si algún presidente, por ejemplo, quisiera quedarse más tiempo como presidente, no lo puede hacer porque nuestra Constitución nos establece que no lo pueden hacer, ¿verdad? El artículo 181, perdón, 185, este nos habla de los requisitos a los cargos para presidente o vicepresidente de la República. Y eso es lo que yo les digo cuando estábamos viendo para quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución, ¿verdad? Y sería bueno que ya nosotros como pueblo nos reuniéramos para poder solicitar al Congreso una reforma a la Constitución y máximo respecto a los requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República. Porque mire aquí lo único que dice: para optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República, los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Solo esos son los dos requisitos que sean guatemaltecos de origen y que tengan 40 años. Entonces, por eso es que muchas veces hay candidatos que no saben ni leer ni escribir y así quieren llegar a gobernar. Hay candidatos que no tienen ni siquiera un grado de escolaridad que se necesitaría para poder tener un mejor control, ¿verdad? Entonces, es necesario, sí, ya en estos tiempos, poder reformar estos requisitos para que los candidatos que quieran optar a ser presidente y vicepresidente tuvieran un mejor perfil. Y el artículo 186 nos habla de las prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. No podrá optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Mira, el artículo 186 de la Constitución es bien claro, ¿verdad? Y era lo que ustedes me estaban preguntando la vez pasada. Entonces, ¿por qué a Suri Ríos la inscribieron, ¿verdad? Pero, y como también les dije, ¿verdad? Esa fue una sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenando al Estado de Guatemala e indicando que la tenían que inscribir, ¿verdad? Y nos dice en la literal A: el caudillo ni los jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. La B, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que lo hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. C, los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando sea el último se encuentra ejerciendo la presidencia, y los demás y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Aquí tengo una pregunta para ustedes. Cuando nos dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, primero díganme, ¿cuáles son los cuatro grados de consanguinidad que establece el Código Civil o que nos establece el derecho civil? Eso ya lo vieron, ahorita en civil. El de padre, hijo, tío y primo hermano. Dice padre, hijo, tío y primo hermano, me dijeron. Ajá. Sí, consanguinidad. Los sobrinos. Ajá. Muy bien. Y nos dice el segundo de afinidad.
¿Cuáles son? Los suegros y cuñados. Yernos, El esposo, nueras, los suegros. Cuñados. nueros, hijastros. Miren, pues, aquí yo tengo una duda y yo quiero que ustedes que están viendo civil me la aclaren. La esposa sí tiene un grado con el cónyuge. No, licenciada. No. Solo de No, o sea, afinidad. nosotros como esposas o nuestros esposos, nosotros no tenemos un grado. A ver, estoy esperando que me den su respuesta. Con la esposa, el primer grado de afinidad. ¿Segura que sí tenemos grado? Sí, es de afinidad. No, licenciada, no tenemos. No, porque el primer grado son los suegros. Segundo grado, Exacto. los abuelos de los cónyuges, cuñados. Exacto. Muy bien a las que dijeron que no. Nosotros, los esposos, no tenemos un grado. Entonces, sí podríamos estar entonces dentro de los parientes, dentro de estas prohibiciones que establece la literal C. Licenciada, solo con una dudita. Ajá. Así como Sandra Torres, ella creo que se tuvo que divorciar, ¿no? Fíjense, ajá, es que fíjense que eso es a lo que yo voy. Y fíjate que eso tuvimos una plática con varios colegas, ¿verdad? Y hay algunos decimos que nosotros no tenemos un grado de parentesco, porque el Código Civil no lo establece. Si ustedes se dan cuenta, el Código Civil no establece que el cónyuge forme grado. Es correcto, licenciada. Esa es la duda que yo tenía también, pero bueno, ahí la estamos aclarando porque el Código Civil sí no lo establece, es cierto, que no hay grado cuando hay pareja, cuando está casado. Ajá, miren pues, el Código Civil no nos establece que nosotros formemos un grado, ¿verdad? Y fíjense también, y eso quiero que les quede de tarea, ¿verdad? Que averigüen porque, mire, el código de notariado, o sea, me estoy pasando a mucho antes, pero es algo que también fue una plática que sostuvimos varios colegas. El código de notariado dice que el notario tiene prohibido faccionar documentos a favor de sí mismo o de pariente dentro de los grados de ley. Entonces, si yo como esposa, valga la redundancia, ¿verdad?, de mi esposo que es notario, ¿por qué entonces si él me firmara algún documento, dicen que pueden cometer un delito, que va a ser un acto nulo? Pero si el código de notariado, el Código Civil no establece que nosotros tenemos un grado de parentesco, ¿por qué tenemos esa prohibición? Entonces nosotras como notarios o notarias para poder faccionarle un documento a mi propio esposo. Licenciada, disculpe, solo estaba viendo el artículo 192 del Código Civil, que dice afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Va, pero ahí dice grado. Dice parentesco de afinidad. Pero pero sí menciona, como el Código Civil también eso establece de los grados,
¿verdad? Que se tiene. No dice el grado, solamente dice parentesco de afinidad en el vínculo. Dice, sí, parentesco, o sea, yo sí soy pariente de mi esposo, pero si miramos legalmente, nosotros no tenemos un grado. Entonces, esa es la tarea que les dejo, ¿verdad? Por la hora. Esa es la tarea que les dejo y quiero que platiquemos bien de este tema el próximo viernes, ¿sí? Que ustedes averigüen y ustedes van a tener clase con su catedrática de civil, ¿verdad? Mañana, si no estoy mal. Entonces, háganle ustedes esa pregunta, pero no le vayan a decir que yo como catedrática, es decir, que ustedes tienen esa duda, ¿verdad? A ver qué les dice ella. ¿Verdad? Si realmente sí formamos un grado o no formamos un grado. ¿Sí? No, licenciada, la verdad es que no formamos grado. ¿Verdad? O sea, para mí no, y para otros colegas que estamos hablando tampoco formamos grado. Pero licenciada, de hecho esa clase ya la tuvimos con la licenciada y cabalmente fue que no hay grado, o sea, entre esposos. Con ella sí quedaron y que no los había hijos grado. Que tengamos, por supuesto, sí, no hay grado. Ella ya lo dijo en clase. Ajá, ella ya lo dijo en clase y puso el ejemplo de los hijos y todo que tengamos en común y ahí ellos sí tienen grado ya de consanguinidad, pero nosotros como cónyuges no tenemos grado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo digo. Entonces, ¿por qué en notariado, digamos, mi esposo no me puede firmar a mí si yo no formo grado de él? Parentesco sí, pero un grado no. O porque yo no le puedo firmar a ella. Fíjense que es un tema muy interesante que en algún momento a ustedes les puede servir incluso hasta para una tesis, ¿verdad? O para algún trabajo que les dejen. Porque se considera delito, por ejemplo, o un acto nulo, el que un esposo o una esposa notario le firme a su cónyuge, por ejemplo, si nosotros no formamos grado de ley. Entonces, a eso era lo que yo iba con el ejemplo de Sandra Torres. ¿Por qué se tenía que divorciar si no forma un grado de ley? No tenía prohibición. Exacto, Lida, porque incluso en el artículo 193 nos hablas del grado del Código Civil y ahí dice que el parentesco de grado por el número de generaciones, dice, cada generación constituye un grado, o sea que no tenemos, digamos, el cónyuge no hace, digamos, una relación en ese sentido, ¿verdad? Exacto, ahí está, imagínense. Entonces, me imagino que son más criterios los que toman las instituciones o las autoridades, ¿verdad? Cuando les conviene. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dime. Una pregunta, ¿no será que en este caso la ley hace referencia para evitar lo que es el sesgo en la elaboración de los documentos también, ¿verdad? Porque en ese caso se presta a que existan sesgos, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, puedo como pariente manipular un documento, ¿verdad? A favor de un pariente, ¿verdad? Porque también se puede dar esa relación de sesgo en la elaboración de documentos. Por ejemplo, digamos, en algunos aspectos, digamos, no tan jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, contables. Yo lo asimilo a algo así, donde, por ejemplo, yo pongo mi propia empresa y yo soy contador, por ejemplo. Yo no puedo, aunque yo sepa contabilidad, ser mi propio contador. ¿Por qué razón? Porque si no, cometo sesgo. Si lo hablamos desde el punto de vista jurídico, cometo dolo en lo que se está realizando, sí. ¿Verdad? Puedo cometer dolo. Yo más o menos así lo enfoco para evitar que existan sesgos o se puedan dar, en este caso, algunas cuestiones en la elaboración de los documentos de carácter notarial, ¿verdad, licenciada? Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, cuando la ley sí lo dice, con los parientes dentro de los grados de ley o en sí mismo, eso sí estoy de acuerdo. Pero... Licenciada, solo otra cosita. En el artículo 198 dice el parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad y concluye por la disolución del matrimonio.
Ajá, o sea, sí estoy de acuerdo. Nosotros tenemos una afinidad con mi cónyuge. Perfecto. Pero no formamos un grado. Ahí ustedes me están dando los fundamentos del Código Civil donde establece que nosotros no tenemos grado. Incluso me dijeron que su catedrática les dijo que no formamos grado, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que... Pero, perdón que interrumpo ahí, pero ¿verdad que no forman grado porque al final son como la misma persona? O sea, en función de... Sí, sería la misma persona, pues, pero si te das cuenta legalmente, no tenemos fundamento que nos diga directamente, como cuando nos dice el grado de consanguinidad, el primero, el segundo, el tercero, que es el papá, el abuelo, el hijo, el abuelo, tío y primo, por ejemplo. O el grado de afinidad, el suegro y los nietos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, a una eso pregunta, Lick, disculpe, ¿sí? Cuando hablamos de consanguinidad no nos referimos básicamente mejor a lo que tiene que ver con algo, con el árbol genealógico, y no independientemente, sí, exactamente, y no independientemente, por ejemplo, a lo que nosotros podamos participar al unirnos, por ejemplo, en el carácter civil con otra, yo lo interpreto de esa manera. No, el grado de consanguinidad es por la sangre. Por la sangre, ¿verdad, licenciada? Ajá, no un carácter civil, porque no, lógicamente lo civil dice sería que... el de afinidad. Exactamente, es por la sangre básicamente, porque por ejemplo, mi árbol genealógico como persona individual es uno, pero cuando yo, por ejemplo, me caso con una persona, eso es diferente, porque el matrimonio se especifica, ¿verdad? Que básicamente es como, si lo hablamos en términos un poquito mercantilistas, estamos hablando que el matrimonio es básicamente como una empresa, llamémosle así, ¿verdad? Porque eso es lo que es como una empresa donde dos personas pues se unen independientemente de las capitulaciones matrimoniales. Entonces, los grados de afinidad yo los enfoco básicamente más en relación al árbol genealógico que nosotros tenemos, ¿verdad, licenciada? Así es, ajá. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar el día viernes, ¿verdad? Y Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Usted nos va a hacer el gran favor de compartir las diapositivas. Es que las otras no las he compartido. No la he compartido. Ay, si no se hace el favor. Pero bueno, el pues me hace el material favor. se lo voy a subir después. Ajá. Ah, bueno. Gracias, muy amable. Bueno. Entonces, como les dije, ¿verdad? Les queda de tarea para que sigan investigando sobre esto. Y lo platicamos el día viernes. Que tengan buena noche. Nos vemos